En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, aquí estamos nosotros en el mundo, aquí estamos en la tierra que tú hiciste. Aquí estamos, queremos aprender de ti, Jesús. Tú viniste al mundo y dejaste una enseñanza a tu iglesia. Una enseñanza para que se esparciera en todo el mundo. Y esa enseñanza nos trae la salvación. Queremos nosotros escuchar esa enseñanza de Cristo para que así, escuchándola, la obedezcamos y así obtengamos la salvación. Te damos gracias por este nuevo día y por la oportunidad que nos da estar aquí reunidos. Gracias. Gracias. Envía tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, sobre ellos, para que al escuchar puedan captar, darles el don de entendimiento, el don de sabiduría y el don de saber escuchar. Y a mí también dame el don de poder explicar, Señor. Jesús, siéntate aquí a un lado de nosotros y explícanos y háblanos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Bueno, ahora voy a hablarles un poquito sobre qué es la misa. ¿Quién celebró la primera misa? ¿Cuándo la celebraron la primera misa? ¿Y qué quiere decir misa? Todo eso. Pero antes vamos a dar una repasadita a lo demás. Decíamos entonces que Jesucristo nació el año 1. Bueno, nació el año 1. ¿A los cuántos años comenzó a predicar Jesús, Denise? A los 30. ¿Cuántos años predicó? 3 años. ¿Cuántos años predicó? 3. Correcto, 3 años. Muy bien. ¿A cuántas personas cuántas personas juntó para enseñarles lo que Jesús quería enseñar? Entonces, a los 12. A 12, que le llamamos apóstoles. Apóstol, la palabra apóstol quiere decir enviado. Eso quiere decir, apóstol es un enviado que se envía para que hable de Dios. Eso quiere decir apóstol. Bien, ¿se acuerdan qué quiere decir iglesia? No. ¿Qué se acuerdan qué quiere decir iglesia? Más o menos, pero no. ¿O qué es la iglesia? La gente, las personas. No, tampoco. Algo parecido, pero no. Ok, voy a explicar eso otra vez. Miren, Jesucristo viene del cielo con un mandato de parte de Dios. Viene a salvar el mundo. Y esa salvación se va a dar con lo que Él enseña. Para eso, Dios Padre le dice que vaya a la tierra y que va a predicar a los 30 años. No quiere decir que sea exactamente como estoy diciendo, pero yo les digo eso para que se entienda, porque comenzó a predicar a los 30 años. Y Jesús en la Biblia dice que hacía todo lo que el Padre le decía, que él no hacía nada por su cuenta propia. Así de que, pues entonces él viene y Dios le dijo, vas a escoger 12 hombres, para que a esos les enseñes tú durante 3 años todo lo que yo te digo, para que ellos después de haber aprendido eso, lo lleven a todo el mundo. Bien, esos 12 apóstoles más Jesús, o más bien Jesús más los 12 apóstoles, se le llama iglesia. Eso es iglesia, ¿sí? ¿Qué es iglesia? Jesucristo y sus 12 apóstoles. Y luego la gente que se va uniendo a ese grupo que Jesucristo dejó. Bien, eso es importante conocer, porque decir así, bueno, la comunidad es la iglesia. Bueno, ciertamente, pero ¿qué comunidad? Sí, o también, iglesia, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan qué quiere decir iglesia? Iglesia quiere decir congregación. La palabra iglesia es una palabra de origen griego y significa congregación, o sea, grupo de personas, un equipo de personas, en este caso 12 y Jesús.
o Jesús y los 12 apóstoles, más las personas que se van uniendo a ese grupo. Ahora detectamos que ahora hay el grupo de Jesús que viene desde el año 30, que empezó a predicar Jesús, y hay otros grupos que usurpan el nombre de Jesús, de la iglesia. Dicen, no, nosotros somos la iglesia de Jesús. ¿Cuántos son un montonal? 50,000. Cada quien tiene su modo de pensar diferente. Pero nosotros estamos en la iglesia que Jesucristo dejó, su grupito de 12 apóstoles, más la gente que se unía a ellos. Los protestantes, los que no son católicos, comenzaron a surgir hasta el año 1520. Se separaron de la iglesia de Jesucristo, la que él fundó. Así es que, entonces, nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Tampoco podemos decir yo soy la iglesia, no, tampoco. Sino somos miembros de la iglesia que Cristo fundó. Eso es lo correcto. Porque decir yo soy la iglesia, pues no es correcto, porque se muere uno y ya se acabó la iglesia. No, o sea, somos miembros de la iglesia que Jesucristo dejó. Bien, entonces ¿qué es iglesia? ¿Decíamos? De Jesucristo y los 12 apóstoles y las personas que se van uniendo a ese grupo. Eso es iglesia. Entonces, iglesia no es el templo, iglesia no es el edificio, no. Iglesia son las personas que están unidas a ese grupo que Jesucristo dejó, que somos nosotros. Y se entra por el bautismo, como ya vimos, la clase del bautismo. Entonces, entramos por el bautismo. ¿Sí se acuerdan de esa clase, verdad? Que vimos. Okay. Entonces, entramos por el bautismo a formar parte de la iglesia que Cristo dejó. De manera que todos nosotros tenemos el sello que pertenecemos a Dios por el bautismo. Ahora vamos a hablar, decía pues, de la misa, que es la misa. Bien, vamos a aprender la palabra, el significado de misa. ¿Qué quiere decir misa? Tiene muchos modos de decir. Misa es uno. Cena del Señor es otro. Eucaristía es otro. Fracción del pan es otro. Tiene varios modos de decirse. En la Biblia la palabra misa no está, pero está la fracción del pan. Está la fracción del pan y la cena del Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a misa, podemos decir, ¿a dónde vas? Voy a la cena del Señor. ¿Por qué a la cena del Señor? Porque ahí se reparte el pan que nos da la vida eterna, el pan que Jesucristo repartió para que todos tengamos vida eterna. Entonces, la misa es la cena del Señor. Y también se le llama la fracción del pan, porque Jesucristo repartió pan. Ajá. Y misa, se dice misa porque misa quiere decir envío. Es decir, que llega uno, come el cuerpo de Cristo y luego nos envía Dios a anunciar su evangelio, su palabra a todas las personas. Entonces, aprendemos estos modos de ver qué es, ¿no? Que la misa es la fracción del pan, la misa es la cena del Señor, la misa es la Eucaristía, todo eso modo tiene de decirse. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Bien, entonces, eso es lo que es la misa. Ahora vamos a meternos ya, abran su Biblia por favor, vamos a ver el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, porque vamos a hablar con la Biblia. Ahora, como siempre, recuerden que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo dejó. ¿En qué año? Año 382. Juntó todos los libros en uno solo y dijo, esto es palabra de Dios. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces las personas dicen, pues es que los protestantes, no. O a veces piensan las personas que la Biblia cayó del cielo así, Dios la mandó así, no. Los apóstoles escribieron la Biblia y los judíos del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver Mateo 6. ¿Alguien le puede ayudar con la Biblia así, con lectura?
Mateo. Es el Juan 6, Juan capítulo 6. Esa es la primera cita que vamos a ver. Si quiere usted la puede ver esa, ¿no? Usted, aquí. Sí, Alexa, sí, esa parte. Si no sabe, es Juan 6, capítulo 6, ahorita le digo cuál exactamente, dónde. Y luego vamos a ver, usted por favor, Lucas 22. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Y usted, 1 Corintios, acá le digo cuál, me parece que 10, no me acuerdo bien. 1 Corintios, aquí está. Aquí está. Okay. Es 1 Corintios 17. 1 Corintios 17. Bien. 1 Corintios 17. Lucas 22, 19. Y Juan capítulo 6. Ahorita le digo en qué versículo. Juan capítulo 6. Capítulo 6, vamos a ver. Capítulo 6, versículo 9. 9. Si puede leer, porque también está bien pequeñita. No sé, tienes unos ojos bien buenos, porque yo no puedo leer ahí. Sí sabe leer, pero no muy bien en español, pero... No, eso no lo puedo leer. Bueno, ya todos estamos. 1 Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Ese es el capítulo 16. Capítulo 10. Bueno. ¿Ya están todos? ¿Ya está todo? Ok. Bueno, no pierdan entonces dónde están, ¿eh? No pierdan dónde están. Bueno. Bien, vamos a empezar a leer esta parte de acá de Juan. A ver, por favor. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Bien, otra vez. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Bien, lo que dice ahí, aquí hay un muchacho que tiene, ¿qué? 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Bueno, ahí les voy a contar de qué se trata. No la vayan a perder, por favor. ¿Dónde está? Ok, entonces Jesús hace un milagro grande ahí. Le da de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea, que eran más, quizá 15,000, no sé cuánto. Entonces hace un milagro y le da de comer a todo ese gentío. Ya para ese entonces ya su grupito había crecido. Eran los 12 más otros más. Recordemos que los 12 eran los que siempre les hablaba más y los que siempre le seguían. Bueno, entonces Jesús hace un milagro grande. ¿Qué hace? Multiplica de 5 panes y 2 peces, multiplicó y comieron como 15,000 personas. Ahí dice 5,000, pero sin contar las mujeres y los niños. Entonces fue un milagro grande que hizo Jesús. Entonces vamos aquí a ver, vamos a meternos a lo que es el pan que ahora Jesús nos da, porque aquí va a venir cómo vamos a meternos poquito a poco a eso. Bien, vamos a ver ahora, hasta el versículo 26, por favor, Alexa, ahora hasta el versículo 26. Ahora, antes de leerlo voy a darles una explicación. Entonces Jesús dio de comer a toda esa gente, ¿no? Multiplicó los panes. Entonces al día siguiente
muchas casas, ya que comieron y todos, cada quien se fue a su casa, ¿no? Todo, bueno. Pero al día siguiente, ¿qué pasó? Que muchas personas andaban tras de Jesús otra vez, pero con otro interés. Es decir, no iban con el interés de escuchar lo que Jesucristo decía, no, sino iban con otra cosa, otra cosa que iban, vamos a ver qué es. Jesús nos va a decir ahí. A ver, ¿eh? Del 26. Ajá. Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Hasta ahí, esperas que salió otra vez. Dice, ustedes me buscan no porque vieron signos y porque yo les estoy hablando, a ver qué digo. No. Ustedes me andan buscando porque comieron hasta saciarse. Por eso me andan buscando. Es decir, me andan buscando para que les dé otra torta. Entonces, no es para que escuchen, sino porque andan buscando comida. Sí, eso es lo que andan buscando. Y vamos a ver qué dice Jesús. Y aquí está lo importante. A ver, Alexa, en el 27. Trabajen no por el alimento del día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Hasta ahí. Ahorita vamos a continuar. Entonces Jesús le dice a las personas, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Sí? Trabajen no por el alimento de un día. Por ese no trabajen. Por ese alimento no trabajen. Es decir, no se afanen por eso, por ese alimento. No. Es decir, no vengan conmigo para que yo les dé comer otra vez. No. Vengan para que escuchen la palabra que los salva. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Entonces hay un alimento que da vida eterna. Y si ustedes quieren vida eterna, por eso están aquí. Y por eso yo estoy hablando aquí también. Sino que tiene que estar yo aquí. No tiene caso. Si yo no quiero vida eterna, pues estoy aquí, no tiene caso. Ni vengo a misa ni nada para qué. No, yo quiero vida eterna. Y ustedes también. Queremos vida eterna. ¿Y quién le ofrece la vida eterna? Jesús. Jesús es el que nos ofrece a nosotros vida eterna. Ok. ¿Hay alguna pregunta o vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces dice Jesús, trabajen por el alimento que permanece y da vida eterna. ¿Y qué más sigue, Alexa? Este se lo dará el Hijo del Hombre. Ok. Hijo del Hombre es Jesús, ¿eh? Así se dice en la Biblia. Esto se lo dará el Hijo del Hombre. Es decir, esto se los daré yo. Y está hablando en tiempo futuro. Y se los va a dar. Porque todavía no hace la cena. Está hablando en tiempo futuro. Que más adelante lo va a hacer. Este se los dará el Hijo del Hombre. Así es. Ahora vamos a ver qué más sigue, Alexa, el 26. Él ha sido marcado con el sello del Señor. Adelante. Entonces, El 28. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Ok, entonces dice, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Porque les había dicho Jesús, trabajen no por el alimento de un día. Ahora ellos le dicen, bueno, pues nos interesa eso. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y entonces ahora les va a responder Jesús. Adelante. Jesús respondió, la obra de Dios es creer en aquel que Dios ha enviado. Ahí está. La obra es esta, que crean en aquel que Dios ha enviado. ¿Y a quién mandó Dios al mundo? A Jesús. Entonces Jesús dice que lo que Él quiere, o lo que el Padre quiere, es que todos le creamos a Jesús. Eso es lo que Él quiere, que le creamos a Jesús. Lo que Él dice. Esa es la obra que tenemos que hacer. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, creerle a Jesús. Entonces, si le creemos a Jesús, vamos a hacer lo que Él dice. Porque si no le creemos, no lo vamos a hacer. Bien. Ahora vamos a continuar. Alexa, por favor. Le dijeron, ¿qué
¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que... ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? Bien, hasta ahí bajamos. Fíjense, acababa de hacer un milagro, ahora quiere que haga otro milagro. ¿Qué señal milagrosa haces? Si ya hizo un milagro, ¿por qué él está pidiendo otro? No le quieren entender, no quieren creer en él. ¿Se fijan que no quieren creer en él? Que continúe, por favor, ¿qué más dice? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron del maná en el desierto, según dice la Escritura. Ajá. Se les dio a comer pan del cielo. Hasta ahí, muy bien. ¿Alguien se acuerda de esa parte de la Biblia? ¿Qué quiere decir eso o no? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerda nada? Les hace falta leer la Biblia. ¿Y saben qué? Que les voy a decir algo, lo que dice la iglesia, yo no. La iglesia, nuestra iglesia, la que Cristo fundó, dice así: el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Eso dice. De manera que, en la medida que nosotros conocemos la Biblia, conocemos a Cristo. Así que, si no lees mucho la Biblia, no conoces a Cristo. No conocemos a Cristo, tenemos que conocer a Cristo. ¿Sí? Por eso dice aquí, por eso les voy a explicar esto. Dice, ¿no? Es que anteriormente, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo al mundo, Dios mandó que lloviera del cielo una especie de pan cuando andaban en el desierto. Y ese pan, dicen ellos, no, es que Moisés nos dio de comer pan del cielo. Eso. Y vamos a ver qué dice Jesús, el versículo 32, por favor. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Continúen. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Bueno, parece que ya le están creyendo. Parece que ya le están creyendo, ¿ah? Vamos a ver si es cierto que le creen. Continuemos. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. Hasta ahí. Ok, entonces ya ven que no quieren creer, pero como que sí quería empezar, pero no. Jesús mismo le dice, no, que ustedes no quieren creer, que yo vengo de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahora, nos vamos a pasar hasta el versículo 41. Ahí. No perdamos el hilito de la clase. Vamos a ver la clase de la misa, la cena del Señor. ¿Qué nos da Jesús? Ya vamos agarrándole, nos va a dar pan del cielo, un pan que da vida eterna. Adelante. Los judíos murmuraban, porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Sígale. Jesús le contestó: no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Hasta ahí. Bien. Entonces no quieren creer en él. Ahora nos vamos a pasar hasta el versículo 47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Se fijan, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. ¿El que cree en qué? En el pan que Jesús va a dar. Sí, el que me cree a mí, dice Jesús, tendrá vida eterna. Es decir, yo voy a dar pan de vida, el que cree va a tener vida eterna, si come de ese pan. Y vamos a ver el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Ahí está, fíjense. Dice, sus antepasados comieron el maná en el desierto, ese pan que bajaba del cielo, pero que Jesús dice que ese no da vida eterna, era nada más para vivir ahí, ¿ya? Para vivir aquí, pero dice, se murieron, comieron de ese pan y se murieron, o sea, no tenían vida, o sea, que se murieron. Dicho de otro modo, cuando nosotros no comemos el pan que Jesús
nos separamos de Dios. Cuando nos morimos, nos separamos de Dios. No estamos con Dios, porque Dios es vida. Fuera de Dios no hay vida, hay muerte. Así es que no quiere decir por eso que la persona esté muerta. No, no, no. Dios cuando nos hizo nos puso alma y espíritu. Porque los que no son católicos, muchos que son un montón y cada quien tiene sus ideas, los testigos de Jehová dicen que no, que cuando uno se muere, se murió y se acabó. Y que hasta que no venga Cristo van a resucitar. Porque así dice la Biblia, que van a resucitar entre los muertos. Pero eso no es enseñanza de Cristo. No. La enseñanza de Jesucristo es que nosotros no se muere el alma. Voy a ver otra parte, Mateo 10, 28, verán qué dice Jesús. Ahorita vamos a preguntarle a Jesús si las personas que se mueren realmente se mueren o no. Vamos a ver qué dice Jesús. Yo lo voy a leer eso para que no sé. Dice así, Jesucristo dice así, en Mateo 10, 28, por si lo quieren apuntar, en Mateo 10, 28 es importante saber esto. Dice así Jesús, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo. ¿Se fijan lo que dice? No tengan miedo a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Ahí está. Entonces no se puede matar el alma. Eso no se mata. El espíritu no se mata. Alma y espíritu lo mismo. Entonces dice, no se puede matar entonces el alma. Dice, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, el alma no se destruye. ¿Se fijan? De manera que las personas que dice la Biblia ahí, que sus antepasados comieron el maná del desierto y se murieron. ¿A dónde se fueron? Se fueron al lugar de los muertos. ¿Estaban muertos? No. Ahí estaban. ¿Por qué? Porque no se muere, el alma no se muere. ¿Qué están haciendo ahí? La Biblia dice que ahí hay sufrimiento. La Biblia dice que ahí no hay nada bueno, todo es malo ahí. Porque solamente Dios, solamente con Dios hay todo lo bueno sin nada de malo. Si en el cielo hay todo bueno, en el infierno es todo malo sin nada de bueno. Así es. Así que, por ejemplo, ustedes y yo, que hemos sufrido de dolores de muela, ¿les gustaría sufrir toda la eternidad un dolor de muela? Pues no. O un dolor de cabeza terrible, que toda la eternidad ha sido un dolor de cabeza, hoy pues no. Pues por eso Cristo viene al mundo para salvarnos. De eso, porque no quiere que nos vayamos allá. Esa es la fe, esa es nuestra fe de nosotros. Nosotros creemos en eso porque Cristo dice. No porque yo lo diga, Jesucristo es el que dice eso. ¿Verdad? Y entonces por eso viene a salvarnos. Jesús sí le costó cara la salvación, su muerte en la cruz. Y sufrió. Muchas personas dicen, no, era Dios, aguanta mucho. No, vino y se hizo hombre como nosotros, así. Y sufrió. Le costó mucho a Dios nuestra salvación. Bueno. Entonces continuamos, por favor, ahí. Sí, vamos a continuar. Versículo 35, por favor. Bueno, estamos mirando ahorita, esta clase es la misa, que se dice de otro modo, Eucaristía, fracción del pan también, y cena del Señor, todo eso se dice. Juan 6:35. Al 35, 6:30, Juan 6:35, ¿qué dice? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Adelante. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Ahora pasa hasta el versículo 48, por favor. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que coman y ya no mueran. Bien, ahora pasa hasta el 52. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre,
no tienen vida en ustedes. El que, Adelante. com- Adelante. el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Bien, de vida eterna. Entonces, se fijan, dice aquí que los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesucristo es bien claro, dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no vive de vida eterna, no tendrá vida eterna. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿si están recibiendo a Cristo en la comunión cada 8 días? ¿Okay? Hace falta alimentarnos con el pan que da la vida eterna. ¿Quién lo dice? Jesús, ¿tú no? No, háganle caso a Jesús, no a mí. ¿Yo qué? No sé. Hagámosle caso a Cristo, que nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, nos ofrece Jesús vida eterna. Se fijan que es importante, pues, saber lo que dice la Biblia, ¿se fijan? Entonces, nosotros por eso tenemos que alimentarnos de ese cuerpo y de sangre de Cristo, porque ahí Él promete vida eterna. Yo no, Él la promete. De manera que hay que procurar, siempre que vengamos a misa el domingo, recibir a Cristo en la comunión, creyéndole a Jesús. Porque no hay que creer lo que dicen los protestantes, porque los protestantes están como los judíos. Por eso ellos no se separaron de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos dicen, porque, claro, yo digo que no lo hacen por maldad, sino que han sido engañados por los pastores protestantes. Porque ustedes saben que hay muchos intereses económicos. El diezmo es da mucho eso. Si yo quisiera, podría hacer una iglesia protestante. Yo sé muchas cosas de la Biblia y ganaría buen dinero. Sí, es que es fácil eso, engañar a la gente es fácil con la Biblia. Eso es lo que hacen todos los pastores protestantes, puro engaño, dicen cosas falsas como esta. Ellos dicen que Jesucristo no está en la hostia consagrada, que Jesucristo no está en el pan que da la Iglesia Católica, que no es cierto. ¿Pero qué dice Jesucristo aquí? ¿Qué dice? Que el que no come mi cuerpo, y dice que les va a dar el cuerpo y su sangre. Todos los protestantes dicen que no, como los judíos. Los judíos dicen así, eso no es cierto. Vamos a ver el versículo 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí está. Hasta ahí vamos entendiéndole bien. ¿Sí? Bien. Entonces Jesús dice pues que va a hacer eso, ¿no? Que les va a dar ese pan. Todavía no. ¿Cuándo dijo Jesús esto? Recordemos cuándo comenzó a predicar Jesús. ¿El año? 30. Pues aproximadamente como el año 31 quizá, algo así. Estaba hablando que va a darles a comer ese pan. ¿Ya? Ahora vamos a vernos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: ese es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bien, ahora ya estamos aquí, ya estamos en el año 33, nos trasladamos al año 33. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está haciendo la cena. Está haciendo la cena y está dando una orden a todos los que lo siguen. Le está dando una orden a su iglesia. ¿Qué orden les está dando? A ver, lea otra vez, por favor. ¿Vale? Otra vez lo leen, por favor, para ver qué les dice Jesús, qué orden les está dando, qué mandato les está dando. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: ese es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Se fijan lo que dice, hagan esto, este es mi cuerpo. ¿Se acuerdan que decía les voy a dar? Ya llegó el momento que les va a dar. Y luego dice, da la orden, hagan esto. Y eso es lo que hace la iglesia, lo que mandó Jesucristo. ¿Qué? La cena del Señor, la misa, la Eucaristía o la fracción del pan. Se dice de muchos modos. Entonces, ahí se nos da el pan que nos da la vida eterna. Hay más partes de la Biblia, yo nomás algunas cositas puse, ¿no? Porque es muy largo estar hablando de esto y no hay tiempo, pero ahí está.
Entonces dice ahí, les da la orden de hacer eso. Dice, hagan esto en recuerdo mío, en conmemoración mía, hagan eso. Entonces eso se hizo en el año 33. ¿Cuándo se celebró la primera misa? El año 33. ¿Quién la celebró? Jesús. Porque ahí está hablando de esa cena. Si ustedes ven, esa partecita desde el versículo 14 en adelante habla sobre la cena del Señor. Entonces, yo nada más leí el 22, leí en el versículo 19. Entonces, Jesucristo hizo la primera misa ¿cuándo? ¿El año qué? 33. El año 33. Se estaba despidiendo de sus apóstoles, ya se iba, ya los entrenó, ya les enseñó, ahora ya se va. Y le deja esa encomienda, les da esa orden, hagan esto en memoria mía. Ahora vamos a pasarnos con la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 29. ¿A quién se la di? Yo he recibido del Señor lo que a mí he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bien. Miren, ahora nos vamos a trasladar al año 57, ya después de Cristo. Jesucristo murió el año 33, ¿no? Ahora nos trasladamos al año 57. En el año 57, el apóstol San Pablo escribe una carta a los Corintios y le está hablando de eso. ¿De qué? De la cena del Señor. ¿Qué? Está hablando de la cena del Señor. Y dice, vamos a ver, otra vez, ¿qué dice? Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Síganlo. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. El apóstol San Pablo habla de eso, de que se está celebrando la Santa Misa. Ahora vamos a ver otra parte de la Biblia. Si te gusta, por favor, Hechos 2:42. Es Hechos 2:42. Y vamos a ver acá Denise, por favor, es Hechos 27. Hechos 27. Ajá. Hechos 27. Hechos 20, capítulo 2, perdón. Hechos capítulo 20, versículo 7. Y usted, la mamá de Cassandra, por favor, busca 2 Pedro. No tiene Biblia usted, ¿verdad? Ok, entonces ¿a quién se la doy? ¿A usted? 2 Pedro, casi estás al final, antes del Apocalipsis. 2 Pedro 3:16 me parece. Y si no, ahorita vemos. 2 Pedro 3:16. Sí, es ese. Okay. 2 Pedro 3:16. Ok, ¿ya tiene la cita bíblica? A ver, lea, por favor. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Bien, ahora vamos un poquito al año 62. En el año 62 dice el apóstol San Pablo, el apóstol San Lucas está hablando de qué es lo que hacían toda la iglesia, todo el grupo que seguía a Cristo, todo el grupo de los apóstoles más la gente que se había unido. Ahí nos dice qué es lo que hacían. ¿Qué hacían? A ver.
Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, Enseñanza, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan la misa y a las y a oraciones. las oraciones. ¿Se fijan? Esas 4 cosas hacían las primeras comunidades católicas. 4 cosas hacían. Enseñanza de los apóstoles, fracción del pan, y ahí voy a tener un poquito, enseñanza de los apóstoles. Recordemos una cosa, Jesucristo en Mateo 28, 19, 20 dice así, vayan por todo el mundo, si quieren anoten esa parte de la Biblia. Mateo 28, 19, 20, Jesucristo dice, la orden que da Jesucristo ya cuando se va, dice, vayan por todo el mundo y hagan que toda la gente sea mis discípulos, que toda la gente sea mis discípulos, que aprendan de mí, ¿sí? Que todos sean discípulos míos, que todos entren a mi escuela, que todos estudien lo que yo dije, que lo entiendan lo que dije yo. Eso es lo que nos manda Jesús a toda la gente, ¿sí? Entonces, ese es un mandato de Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahorita estamos en la enseñanza de los apóstoles. Estamos escuchando enseñanzas de los apóstoles. Entonces, y aquí nos dice pues el año 62 que hacían la fracción del pan, es decir, la Santa Misa, que todavía se hace, ¿no? Seguimos con esa orden que dio Dios y se sigue haciendo. Ahora vamos a ver Hechos 27, ¿qué dice? El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. El primer día de la semana. ¿Sí saben qué es el primer día de la semana, verdad? Domingo. ¿Se fijan? El domingo estaban, así que es lo que nosotros venimos también ahora, el domingo a la celebración, a la fracción del pan, que es la Santa Misa. Así es. Ahora le voy a hacer una pregunta y a ver qué me dicen. Con confianza díganlo, no hay problema, díganlo, sí, no hay problema. Eso es pues para estudiar y para despertarnos, porque a veces como que se nos hace pesado. Bueno, a ver, vamos a ver. Si nosotros leemos la Biblia, ¿nos hace bien o nos hace mal? ¿Están seguros? A ver, le mando los que estén seguros que nos hace bien leer la Biblia. Algunos me quieren levantar. Ándale, ahí está la respuesta. Y vamos a comprobarlo con la Biblia. Es 2 Pedro 3:19, ¿qué dice? 2 Pedro 3:19, ¿quién se la dijo? Vamos a ver qué dice. 19 o 16. Perdón, 3:16, perdón, sí. Insiste. Oigan, fíjense lo que dice, pongan atención, vean que si hace daño leer la Biblia. Oigan bien, sale. Insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Ahí está, ¿para su propio qué? Entonces les hace mal. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón que hace daño? A ver, lea por favor, otra vez léalo completo, por ejemplo, ¿por qué razón hace mal? Como hacen también con las demás escrituras. No, todo el 16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. ¿Se fijan? Está hablando ahí el apóstol, uno de los apóstoles, apóstol Pedro, estaba diciendo ahí que la Biblia hace daño leerla si no se interpreta correctamente. Así es. Entonces, cuando una persona agarra la Biblia y no la interpreta correctamente, le va a hacer daño. ¿Cómo es que le hace daño? Sí. Vean ustedes todo el montón de sectas que hay, ya les hizo daño, por no interpretarla correctamente. Por eso dicen ellos que Jesucristo no está en el pan, en la Iglesia Católica, que eso no es cierto. ¿Por qué? Y están interpretando torcidamente y les hizo daño, por eso se salieron. Y no van a tener vida eterna, porque aquí lo dice Jesús. El que come mi cuerpo y debe dejar, tiene vida eterna. El que no, pues no. Se les hizo daño, ¿se fijan? Así como esa parte, hay muchas partes de la Biblia que ellos tuercen para su propio daño. ¿Lo hacen por maldad? No, lo hacen por ignorancia. ¿Quién tiene la culpa? Ustedes y yo. ¿Por qué no nos instruimos y no nos instruimos a los demás? Así es. Entonces, somos culpables de eso, todos nosotros.
también el padre, también los sacerdotes. Si no nos hablan bien, también. Pero a veces el sacerdote habla y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Así que hace daño entonces leer la Biblia si se interpreta mal. Claro que si se interpreta bien, nos hace bien. Eso no está haciendo bien ahorita. ¿Por qué? Porque nos está hablando, estamos interpretando correctamente. No va a ser bien. ¿Por qué? Porque ya vamos a querer recibir a Cristo en la comunión. Los domingos. Así es. Y les vuelvo a repetir, a mí no me hagan caso, háganle caso a Jesús. Él dice, ¿quieres vida eterna? Sí. ¿Quieres vida eterna? Sí, pues come mi pan. Come mi pan. Y luego dice ahí, también decía que come mi cuerpo, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Él está dentro de nosotros cuando comemos su cuerpo y su sangre. Promesa de él, no mía. Entonces yo recibo hoy la comunión, él está conmigo y yo estoy con él. Y si tengo un problema difícil, él está conmigo y yo estoy con él. Y si me muero, él está conmigo y yo estoy con él. Y si estoy sufriendo mucho, él está conmigo y yo estoy con él. Si estoy muy alegre, él está conmigo y yo estoy con él. O sea, estamos unidos con Jesús porque él lo dijo. Eso es algo bonito. Sentirse acompañado por Jesús es algo muy bonito. Experimentar su presencia o también saber por fe que él está conmigo, aunque no lo sienta, pero por su promesa, él está conmigo. Bien, ¿no tienen alguna pregunta? Ok, entonces, ¿qué recibimos cuando recibimos la Eucaristía? O sea, la hostia consagrada, ¿quién recibimos? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué nos da el cuerpo de Cristo? Nos da vida eterna. Entonces, ¿queremos tener vida eterna? ¿Qué hay que hacer? Comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es algo bien bonito. Es que cuando estamos haciendo fila para recibir a Jesucristo, debemos decir, voy a recibir vida eterna, porque Jesús me la va a dar. Voy caminando en la fila para recibir la comunión. Jesucristo va a entrar en mí. El que hizo el cielo y la tierra va a estar conmigo. Qué bien. Y cuando está uno enfermo, hay que pedir que le lleven la comunión a uno, cuando estamos muy enfermos. Es algo muy bonito que alguien vaya y le dé la comunión a uno. Si no, el sacerdote puede ir, o bien puede delegar a alguien que vaya también a dar la comunión. Le digo para que sepan que eso puede suceder. Vamos a darle una repasada. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? ¿Cuándo comenzó a predicar? ¿Cuántos años predicó? 3. ¿Cuántos hombres llamó para formar su pequeño grupo? 12. Bien. ¿Cuándo se celebró la primera misa? Bien. Año 33. ¿Quién la celebró? Jesús. Recuerden que, por ejemplo, el Jueves Santo, que fue cuando Jesucristo, el día jueves fue cuando se reunió para hacer la cena. Si ustedes se fijan, el Jueves Santo hay una celebración especial en la Semana Santa, que es cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía, es decir, cuando hizo la primera misa. Si nosotros vamos entendiendo más las cosas de la Biblia, saboreamos más la misa, saboreamos más las festividades que se hacen en la iglesia. Si no conocemos la Biblia, vamos a venir y vamos a estar, ¿a qué hora se acaba la misa o no? Y estamos pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque no entendemos. O dice, ese padre está, ni le entiendo nada. Pues no le entiendo nada porque no sabemos nada de Biblia. ¿Sí? Y ahí está uno así. O sea que mientras más sabemos de Biblia es mejor. Vamos a saborear la fe. Sí, eso es algo hermoso, es algo bonito. Y Jesucristo dice así, yo no digo, Jesucristo dice así. Dice, felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Felices. Queremos ser felices, hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, dichosos, es algo más alto que felices. Los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y al revés. Los que no escuchan, pues son infelices. Lo dice Jesús, yo no.
queremos ser felices en la vida, hay que escuchar la palabra de Dios. Así es. No quiere decir por eso que vamos a ser Superman, porque estamos aquí en la tierra y mientras estamos aquí en la tierra sí vamos a experimentar felicidad, pero no completa. La felicidad completa ¿hasta dónde está? En el cielo, aquí no está. Y hay tantos pleitos en los matrimonios a veces, por no entender eso, hay muchos pleitos. Si no, fíjense ustedes, verán, observen y verán. Yo me casé contigo para que tú me hicieras feliz, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que da felicidad? Pues solamente Jesús. Y también la mujer le dijo, no, yo pensé que contigo iba a ser feliz. ¿Quién les dijo que iba a ser feliz con él? Si la felicidad está en Dios. Por eso es que hay problema. Quítese eso de la cabeza. Y entonces va a ver las cosas de otro modo. Este señor, mi marido, es tan así, pero es que no está la vida eterna aquí, no está la felicidad aquí, tengo que sufrirle. Bueno, entonces tranquilo, paciencia, ¿no es cierto? Por eso le digo que si nosotros conocemos la Biblia, nos va a ir bien, si no, no. ¿Sí? Hay un pleito en la familia, que la esposa, que no sé qué, que bla, 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 que no sé cuánto, ¿qué? Le voy a decir, yo soy un fracasado porque mira, yo pensé que tú me ibas a ser feliz y no, mira, todo lo contrario, que no sé qué, pues no está bien eso. Pero si se entiende que eso no es correcto, que la felicidad está en la tierra, sí es cierto, aquí hay problema. ¿Qué tengo que hacer? Y con Jesús. Y allá le descargas todo a Jesús. Oye, Señor, mira, aquí es mi mujer cómo está, mira, y fíjate todo esto, esto, igual la esposa con el marido, ¿no? Y mira esto, y todo, y ¿qué te va a decir Jesús? Perdónale, paciencia. Sí. Pero ya si vas a platicar con él, descargas con él todo, con Jesús. Eso yo lo he experimentado, no es que no lo haga yo. Entonces, vámonos con el Santísimo. ¿Saben qué es el Santísimo, verdad? El Santísimo es Jesucristo, que lo pone en la hostia consagrada con una custodia grande, bonita, para que toda la gente vaya con él y platique con él, que esté un rato con él. Ahí va uno y descarga todo lo que trae. Así es. Entonces, pues terminamos con esta clase. Solamente quiero preguntarles algo. ¿Hemos aprendido algo de esto o no? ¿Alguien que quiera decir qué aprendió con esta lección? Tanto los que van a recibir los sacramentos como los que no. ¿O no han aprendido nada? ¿Alguien quiere animarse a decir qué aprendió? Pues la felicidad es con los que practican y escuchan la palabra. Los que escuchan la palabra de Dios, así es. Bien. Bueno.